¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué hay gente que gana millones de dólares sin esfuerzo, mientras otros se la pasan chambeando toda la vida y apenas si les alcanza para vivir? Suena injusto, ¿verdad? Pero ¿qué tal si te dijera que el esfuerzo no es la clave, que el trabajo duro incluso podría ser tu mayor obstáculo? ¿Absurdo? ¿Contradictorio? Sí, pero es justo este tipo de sacudida lo que te abre la mente para ver la verdad. La riqueza no es resultado de las horas trabajadas, sino de cómo programas tu mente. ¿Te has dado cuenta de cómo, incluso sabiendo lo que tienes que hacer, sigues repitiendo los mismos errores con la lana? Es como si una fuerza invisible te detuviera en el mismo lugar. Sabes que deberías ahorrar, organizarte e invertir mejor, o hasta empezar un nuevo proyecto, pero día tras día, terminas tomando las mismas decisiones, como si estuvieras atorado en un guión escrito mucho antes de que nacieras. La verdad es que esto no tiene nada que ver con tu inteligencia o tu capacidad. Tiene que ver con algo mucho más profundo, los paradigmas que controlan tu vida. Estos paradigmas son como un programa secreto instalado en tu subconsciente, que determina más del 90% de tus decisiones sin que ni siquiera te des cuenta. Son creencias muy arraigadas, repetidas por años, que vienen de tu familia, de la escuela y de la cultura en la que creciste. Quizás escuchaste frases como: la lana no crece en los árboles, solo los que heredan se hacen ricos, o hay que matarse trabajando. Sin darte cuenta, estas frases se transformaron en leyes silenciosas que rigen tu comportamiento financiero. Por eso, aunque quieras prosperar, una parte de ti se empeña en sabotear cada intento de cambio. Esto lo viví en carne propia. Por mucho tiempo, ganaba solo $4,000 al año y todavía arrastraba una deuda de $6,000. Era un ciclo interminable de cuentas por pagar, deudas atrasadas, desilusiones y la sensación de que nunca iba a ser suficiente. Y lo más doloroso era que sabía que necesitaba cambiar, pero no podía. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese vacío en el estómago a fin de mes, cuando te das cuenta de que todos tus esfuerzos de todo el mes se esfumaron en cuentas, deudas e intereses. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la gente que estudió menos, que parece menos preparada, logra vivir con más abundancia, mientras tú, que le echas tantas ganas, sigues estancado? No es cuestión de merecimiento, sino de vibración. Investigaciones psicológicas actuales muestran que tu relación emocional con el dinero es más crucial para el bienestar financiero que tu nivel de educación formal. Miles de personas con títulos avanzados viven endeudadas, mientras que otras que nunca terminaron la escuela prosperan porque tienen una mentalidad diferente. No se trata de cuánto sabes, sino de lo que crees que es posible para ti. Recuerdo noches en las que no podía dormir, preocupado por el montón de recibos en la mesa. Me decía que necesitaba trabajar más horas, pero en el fondo cada esfuerzo parecía hundirme más, hasta que me di cuenta de que la bronca no era el trabajo, sino la programación de mi mente. Mientras vibrara en carencia, más carencia atraía. Es como intentar sintonizar una estación de radio que no toca la música que quieres escuchar. Puedes moverle al dial todo el día, pero mientras estés en la frecuencia equivocada, el sonido no va a cambiar. La gran trampa es creer que tu vida financiera va a ser diferente solo porque decidiste intentarlo una vez más. ¿Cuántas veces has empezado un plan de ahorro, un curso nuevo, un proyecto extra, solo para abandonarlo a la mitad? No te rendiste porque no lo quisieras lo suficiente, sino porque tu subconsciente te dijo que no era para ti. Tu mente estaba programada para regresar a su zona de confort, aunque esa comodidad fuera vivir endeudado. El miedo al cambio es el obstáculo más grande. ¿Cuántas veces has pensado: ¿y si lo pierdo todo? ¿Y si no sale bien? ¿Y si es peor de lo que está ahora? Estos pensamientos no son tu intuición, son solo ecos de viejas creencias que intentan mantenerte pequeño. Ahí es exactamente donde reside la prisión invisible. La vida no cambia de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Mientras los paradigmas no se reprogramen, la historia sigue siendo la misma. No importa cuántas veces reinicies. La pregunta que tienes que hacerte no es:
¿qué debería hacer para ganar más lana? Sino más bien, ¿qué creencias me han estado impidiendo creer que merezco la riqueza? Esa es la raíz. Porque de nada sirve aprender nuevas estrategias financieras si en el fondo sigues sintiendo que no eres capaz, que no lo mereces o que no es para ti. Y cuando cargas con ese sentimiento, el mundo simplemente te da más de las mismas experiencias. La verdad es que no estás solo. Millones de personas viven así, atorados en trabajos que no aman, con miedo a perder lo poco que tienen, quejándose a fin de mes y creyendo que es cosa del destino. Pero el destino lo escribe la mente. Si sigues vibrando en escasez, esa será tu realidad. Ahora, si decides reprogramar tus creencias, abrir tu mente a la abundancia, el panorama cambia por completo. Y quizás ahora estés sintiendo un conflicto interno, como si una parte de ti creyera en esta posibilidad y otra parte dijera que es fantasía. Este conflicto es normal, es la resistencia natural de los viejos paradigmas. Pero si ya te diste cuenta de que, a pesar de tanto esfuerzo, nada ha cambiado hasta ahora, entonces también sabes que seguir igual no te va a dar resultados diferentes. El primer paso es reconocer. No es falta de inteligencia, no es la economía del país, no es mala suerte, es tu programación interna. Y si se puede aprender, también se puede reescribir. El bloqueo está dentro de ti, pero la llave también. Nada en mi vida cambió hasta el día en que decidí entrenar mi mente con repetición y emoción. Fue en ese momento que entendí que el subconsciente no responde a la lógica. Responde a lo que se repite suficientes veces hasta que se vuelve natural. Empecé a escuchar todos los días las grabaciones de mi mentor. En el coche, en casa, durante los viajes, en el avión, antes de dormir, llegó un punto en que mi cerebro ya no cuestionaba, ya no se resistía, sino que simplemente aceptaba esas palabras como una nueva realidad. Al principio, la idea de ganar $25,000 al año parecía ridícula, inalcanzable para alguien que apenas estaba saliendo de deudas. Pero después de tanta repetición, esa imagen dejó de ser una fantasía lejana y se convirtió en algo normal, casi inevitable. Lo que pasó después fue precisamente esto. Mis ingresos aumentaron. En poco tiempo, esos 25,000 se convirtieron en $100,000 y más tarde llegaron a $1,000,000. No porque hubiera encontrado una fórmula secreta de negocios, sino porque mi subconsciente ya estaba preparado para recibir esos números. Ya había aceptado que eran parte de mi vida. Y aquí es donde entra el punto más importante. Nunca cambias solo por lógica. ¿Cuántas veces has intentado convencerte con argumentos racionales de que deberías ahorrar, invertir o cambiar de carrera, pero en el fondo terminaste regresando a los mismos viejos hábitos? Esto sucede porque la lógica es débil comparada con el poder de las emociones impresas en el subconsciente. Solo la repetición, cargada de sentimiento, crea nuevas y profundas conexiones. Piensa en cómo aprendemos a manejar. Al principio, cada detalle requiere atención consciente. Espejo, velocidades, volante, pedales. Pero después de repetir lo suficiente, te subes al coche y manejas casi sin pensar. El subconsciente toma el control. Con la lana es lo mismo. Hasta que no programas tu subconsciente para creer que ganar, ahorrar y multiplicar la riqueza es algo natural, seguirás actuando como alguien que lucha por sobrevivir, aún sabiendo que podrías prosperar. Yo mismo recuerdo noches en las que escribía en una tarjeta: estoy tan feliz y agradecido ahora que gano $25,000 al año. Al principio no me creía ni una palabra, pero mi mentor sí creía, y decidí apoyarme en su fe hasta que la mía fuera lo suficientemente fuerte. Este pequeño ejercicio cambió mi vida por completo, porque la repetición con emoción crea una nueva identidad, y cuando tu identidad cambia, tus resultados cambian con ella. Muchos dicen que les gustaría atraer más lana, pero viven repitiendo frases como: nunca tengo suerte, la lana no se me queda, es demasiado difícil. No se dan cuenta de que al repetir estas frases se están hipnotizando a sí mismos para creerlas. Y el subconsciente, que no distingue entre lo que es real y lo que se repite,
simplemente lo registra y lo manifiesta. ¿Te has dado cuenta de cómo los que siempre hablan de deudas siempre terminan endeudados? No es una coincidencia, es programación. Ahora imagina si empezaras a repetir una nueva idea a diario. El dinero llega a mí de formas esperadas e inesperadas. Imagina escuchar esto en tu propia voz grabada, todos los días, decenas de veces. Al principio, quizás suene raro, pero con el tiempo el subconsciente empieza a aceptarlo. Y cuando lo acepta, tu percepción cambia. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías problemas. Empiezas a tomar decisiones que antes te daban miedo. Actúas como alguien que ya es próspero, y la realidad responde a este nuevo estado. Investigaciones modernas de neurociencia muestran que el cerebro es plástico, que se reorganiza a sí mismo según patrones de repetición. Por eso, la práctica constante cambia no solo tus pensamientos, sino también tu estructura cerebral. Literalmente, esculpes nuevas conexiones que apoyan nuevos comportamientos. Si repites escasez, creas redes de escasez. Si repites abundancia, creas redes de abundancia. Es ciencia, no magia. Aprendí que todo empieza con una elección simple. ¿Qué decides alimentar todos los días? Porque, quieras o no, ya te estás reprogramando. Cada pensamiento repetido, cada frase dicha en voz alta, cada emoción que revives constantemente es un comando para tu mente. Y esta siempre obedece. La pregunta es esta: ¿estás alimentando la programación que te mantiene atrapado o la que desatará tu verdadera abundancia? Fue solo cuando me hice cargo de este proceso que lo imposible empezó a sentirse natural. Lo que antes era un deseo lejano se transformó en un resultado tangible. No porque la realidad externa cambiara por sí sola, sino porque yo primero cambié por dentro. Y cuando eso sucede, todo lo demás inevitablemente se acomoda. Hay un principio que la mayoría de la gente pasa por alto cuando se trata de atraer riqueza. La naturaleza aborrece el vacío. Siempre que hay espacio, algo viene a llenarlo. Esto es precisamente lo que yo experimenté de una manera muy tangible. Recuerdo un seminario donde había hablado de la importancia de hacer espacio para lo nuevo, de soltar lo que ya no me servía. Al regresar a casa, encontré mi sala completamente vacía. Mesa, sillas, sillón, todo lo habían quitado. Cuando pregunté qué había pasado, me respondieron con toda la naturalidad del mundo: dijiste que necesitábamos hacer espacio para lo nuevo, así que quitamos lo que ya no tenía sentido. En ese momento me quedé en shock, pero pronto me di cuenta de la lección. Muebles mejores, más bonitos, más adecuados, aparecieron rápidamente. Fue la prueba viviente de que cuando sueltas lo viejo, lo nuevo inevitablemente surge. Lo que más a menudo veo son personas aferrándose a todo por miedo a perder. Se aferran a trabajos que detestan, a relaciones que han perdido su chispa, a ropa que no se han puesto en años, a objetos que solo acumulan polvo, y aún así se preguntan por qué no pueden avanzar. ¿Cómo puedes esperar que la abundancia fluya si no creas espacio para que entre? Imagina intentar llenar un vaso ya desbordado de agua turbia. Por mucha agua limpia que le eches, no habrá espacio para ella. Es exactamente lo mismo con tu vida financiera y emocional. ¿Cuántas veces te has dicho: me quedo en este trabajo hasta que llegue algo mejor? Y luego pasaron 5, 10, 20 años y sigues ahí. ¿Cuántas veces has prometido que, una vez que tuvieras más dinero, finalmente invertirías en ti mismo, pero nunca diste ese paso? Este tipo de pensamiento te atrapa. Es como si le estuvieras diciendo al universo: estoy a gusto con esto, puedo esperar. Y la vida te cree, porque la vibración que emites no es de deseo, sino de conformismo. El desapego da miedo, lo sé. Decirle no a algo que ya es parte de tu rutina diaria puede despertar el miedo, porque no tienes ninguna garantía de lo que vendrá después. Pero ahí reside el poder. El espacio vacío atrae, invita a que lo nuevo se manifieste. Cuando te deshaces de lo que ya no te sirve, envías un mensaje claro: estoy listo para el siguiente nivel. Y el siguiente nivel siempre aparece. La física lo explica de forma sencilla. La naturaleza aborrece el vacío.
Si hay un espacio abierto, algo emerge para ocuparlo. Piensa en los espacios de tu casa. Un cajón vacío pronto se llenará de cosas nuevas. Un estante despejado recibe rápidamente libros, papeles, recuerdos, y lo mismo sucede en los ámbitos financiero y emocional. Cuando liberas energía estancada, nuevas ideas, oportunidades y personas encuentran su camino. Lo más intrigante es que, a menudo, lo que llega es mucho mejor de lo que intentabas retener. Es el proyecto inesperado que surge cuando por fin dejas ese trabajo que te drenaba la energía. Es la oportunidad de asociación que aparece después de terminar una relación comercial estancada. Es la tranquilidad que llega cuando decides decir no a obligaciones que solo ocupaban espacio y no aportaban ningún crecimiento. Recuerdo perfectamente una época en la que tuve que tomar una decisión difícil, dejar un puesto estable y aventurarme en lo desconocido. El miedo era real, pero también era una señal de que estaba avanzando. El vacío que creé fue rápidamente llenado por oportunidades que nunca hubiera visto si me hubiera quedado aferrado a lo viejo. Es este mismo vacío que tantos evitan, el que allana el camino para la abundancia. El desafío es sencillo pero poderoso. Elige un área de tu vida y despéjala. Podría ser un cajón, un armario, tu calendario o incluso una relación que ya no te sirve. Deshazte de lo que no representa la vida que aspiras vivir. Esto no es solo organización, es una declaración de intenciones. Al crear espacio, no solo estás tirando cosas, estás enviando al universo una invitación clara. Merezco lo mejor y estoy preparado para recibirlo. La abundancia no llega en ambientes saturados de miedo, objetos, obligaciones y personas que ya no contribuyen a tu crecimiento. Necesita movimiento, fluidez. Y cuando tienes la valentía para soltar lo que ya cumplió su propósito, creas las condiciones perfectas para que lo nuevo y mejor llegue a tu vida. Es en ese momento que te das cuenta de que soltar no es una pérdida, es preparación. Se trata de abrir espacio para que la vida te entregue lo que siempre estuvo destinado para ti, pero no podía entrar mientras estabas ocupado aferrándote a lo que ya no servía. El dinero no es solo papel o números en una cuenta de banco, es energía en movimiento, respondiendo constantemente a la frecuencia que emites. Einstein dijo aquella famosa frase de que todo es energía, y eso incluye tus emociones, tus pensamientos y tus creencias más profundas. Al principio de mi jornada yo solo pensaba en deudas. Cada vez que veía mi situación, mi mente estaba fija en lo que faltaba, en lo que no tenía. Y el resultado era predecible: más escasez, más deuda, más frustración. El universo simplemente reflejaba la vibración que yo estaba emitiendo. Fue entonces cuando decidí cambiar mi enfoque. Empecé a jugar con los números, literalmente. Tomaba una calculadora y comenzaba a imaginar cómo sería ganar $10,000 al mes, $100,000 al año y $1,000,000 en 5 años. Al principio, se sentía como un juego de imaginar, pero con el tiempo, esas cifras dejaron de intimidarme y empezaron a sonar naturales, familiares. Y ahí es precisamente donde reside el secreto. El subconsciente necesita acostumbrarse a la abundancia antes de que ésta pueda manifestarse. Mientras trates grandes sumas como algo distante, inalcanzable, tu propio cuerpo reacciona con miedo, tensión y ansiedad. Pero cuando esos números se vuelven normales en tu mente, empiezas a ver oportunidades que siempre estuvieron a tu alrededor, pero antes eran invisibles. Es como cambiar de estación de radio. No creas la música, simplemente sintonizas la frecuencia que ya estaba en el aire. Investigaciones en psicología conductual demuestran que las personas que hablan del dinero de manera positiva y segura tienden a tomar mejores decisiones financieras y se recuperan más rápido de las crisis. Esto sucede porque tu mente, al enfocarse en el flujo en lugar de la escasez, activa áreas del cerebro ligadas a la creatividad y la resolución de problemas. Cuando hablas del dinero con facilidad, cuando crees que es un aliado, te colocas en una posición de poder. Por el contrario, cuando hablas constantemente de deuda, falta y crisis,
refuerzas la vibración de escasez y tu subconsciente solo busca pruebas para confirmarlo. Yo mismo experimenté este cambio muy claramente. Después de acostumbrar mi mente a cifras que antes me intimidaban, empecé a notar invitaciones inesperadas, proyectos que surgían de la nada y personas que me presentaban ideas valiosas. Y no fue suerte, fue meramente la respuesta energética natural a la nueva vibración que estaba emitiendo. Cuando crees que el dinero es escaso, vives preocupado por cómo pagarás las cuentas a fin de mes. Pero cuando empiezas a creer que es abundante, tu actitud cambia. Empiezas a preguntar, ¿cómo puedo hacer que el dinero trabaje para mí? En lugar de simplemente, ¿cómo sobreviviré hasta la próxima quincena? Este simple cambio de mentalidad abre puertas que antes parecían cerradas. Pregúntate, ¿cómo hablas del dinero en tu día a día? ¿Hablas con facilidad, confianza y gratitud? ¿O con miedo, desesperación y resentimiento? La forma en que respondes a esa pregunta revela precisamente la frecuencia que estás emitiendo. Y el universo, tan neutral como siempre, simplemente te devuelve lo que transmites. Si quieres abundancia, primero necesitas vibrar con la abundancia. Esto significa acostumbrarse a la idea de que recibir más es natural, que mereces prosperar y que el dinero no tiene por qué ser una lucha constante, sino un flujo continuo. Cuanto más cambias esta vibración, más te das cuenta de que las oportunidades siempre estuvieron ahí, simplemente esperando que sintonizaras la frecuencia correcta. Y cuando eso sucede, los números que antes parecían imposibles dejan de ser una meta lejana y se convierten en parte de tu realidad cotidiana. El dinero empieza a responder de forma natural, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la energía que emites. Nada es más poderoso que un deseo verdadero, uno que se origina del alma, no solo de la mente. Recuerdo vívidamente un periodo de mi vida en el que estaba solo, sin socios, sin recursos importantes, con solo una idea que, para muchos, parecía imposible: compartir con el mundo el conocimiento que había transformado mi vida. Era 1973, y la visión que tenía me parecía absurda incluso a mí mismo a veces, pero la traté como un tesoro sagrado. Todos los días mantuve viva esta idea dentro de mí, nutriéndola con toda mi energía, fe y emoción. Poco a poco, la gente empezó a gravitar hacia mí, como atraída por esa misma vibración. Primero llegaron colaboradores inesperados, luego socios clave que ayudaron a expandir el trabajo, hasta que esa idea, que una vez parecía una chispa aislada, se convirtió en un movimiento global. Este es el poder del deseo ardiente. Te sostiene cuando el miedo intenta paralizarte, cuando surgen las críticas, cuando todo a tu alrededor parece decirte que no va a funcionar. Es esta fuerza invisible la que transforma lo imposible en realidad. Basta con ver grandes ejemplos de la historia. Thomas Edison fracasó más de 1000 veces antes de crear la bombilla eléctrica. ¿Qué lo mantuvo adelante? No fue la lógica, ni las garantías externas. Era un deseo inquebrantable de iluminar el mundo, de ver su idea hacerse realidad, cueste lo que cueste. Un deseo ardiente no es solo querer algo, es vivir como si fuera indispensable, es sentir muy dentro de ti que no es solo un sueño, sino una necesidad vital. ¿Alguna vez has tenido un deseo tan fuerte que sientes que tu vida no tendría sentido sin él? Es ese tipo de deseo el que mueve montañas, el que abre caminos donde solo había muros, el que atrae a las personas correctas, los recursos adecuados y las oportunidades precisas. Y lo más interesante es que el universo responde según la intensidad de esa vibración. Cuando deseas algo superficialmente, sin emoción, la vida te devuelve superficialidad. Pero cuando el deseo es profundo, lleno de fe y acción, se vuelve magnético. Así es exactamente como he visto a tantas personas a mi alrededor transformar sus vidas, cuando dejaron de solo querer y empezaron a sentir, actuar y vivir como si ya fuera una realidad. La ciencia también lo confirma. Los estudios muestran que cuando visualizas una meta con una fuerte carga emocional, tu cerebro activa las mismas áreas como si ya lo estuvieras viviendo.
Esta práctica crea un estado interno de certeza y a partir de ahí, tus acciones se guían por esa convicción. Por eso escuchamos tan a menudo historias de personas que parecían destinadas al fracaso, pero que, a través del poder del deseo, superaron obstáculos inimaginables y lograron hazañas extraordinarias. Yo mismo he visto lo real que es esto. En esos momentos en que todo parecía incierto, era el deseo ardiente lo que me mantenía avanzando. Y, poco a poco, lo que antes parecía lejano, empezó a tomar forma ante mis ojos. Porque cuando el deseo es verdadero, se convierte en combustible. No te deja rendirte ni siquiera cuando la lógica te grita que no hay salida. Te empuja hacia adelante, transforma el miedo en coraje, la duda en persistencia y los obstáculos en peldaños. Ahora reflexiona, ¿cuál es ese deseo que has mantenido oculto dentro de ti, pero que tal vez dejaste de lado porque parece demasiado grande o imposible? Si aún vive en tu corazón, es porque te pide ser realizado. Este deseo no fue puesto en ti por casualidad, es un llamado. Y cuando lo abrazas con toda tu energía, sin reservas, te conectas con el mismo poder que guió a Edison, que guió a tantas personas exitosas y que me guió a mí también. Es este poder el que transforma los sueños en realidad. La clave no es solo querer, sino sentir como si ya lo tuvieras. Esa es la diferencia entre solo desear algo y atraerlo realmente a tu vida. Cuando cierro los ojos y me veo viviendo la vida que quiero, la casa que siempre imaginé, la libertad de tiempo, un flujo natural de dinero entrando, no lo tomo como una fantasía. Respiro en este estado como si fuera mi realidad presente. Siento el peso de esa experiencia en mi cuerpo. Permito que cada detalle sea vivido ahora. Y cuando repito este ejercicio todos y cada uno de los días, mi vibración se transforma y es inevitable que el mundo a mi alrededor empiece a alinearse con este nuevo patrón interno. Pero nada de esto sucede sin una decisión firme. Tuve que llegar a un punto donde me dije, nunca más voy a vivir por debajo de mi potencial. Esa decisión fue un punto de inflexión. Mientras creí que aún podía aceptar menos, eso fue exactamente lo que recibí. Fue solo cuando declaré con claridad que ya no aceptaría migajas, que empecé a abrir espacio para la verdadera abundancia. Y aquí está el detalle que pocas personas entienden. La vida no responde a lo que dices, responde a lo que vibras. Si la duda, el miedo o la inseguridad aún existen dentro de ti, eso es lo que se reflejará. He visto a muchas personas pasar toda su vida esperando que algo externo suceda para poder cambiar. Un nuevo empleo, un ascenso, un golpe de suerte. Pero lo que lo transforma todo es la decisión interna, porque inmediatamente cambia la forma en que actúas, hablas y te posicionas. Cuando tomas la decisión, empiezas a vivir como si ya tuvieras lo que deseas. Tus elecciones cambian, tu actitud cambia, tus conversaciones cambian. Es como si empezaras a ocupar un lugar diferente en el mundo. Así fue exactamente conmigo. Cuando decidí que pensaría y actuaría como una persona próspera, aún sin ver todavía el dinero en mi cuenta de banco, mi realidad empezó a responder. Noté oportunidades que antes parecían invisibles. Conocí a personas que me llevaron a nuevos caminos. Ideas que parecían improbables empezaron a tener sentido. El secreto no estaba en esforzarme más, sino en alinear mi mente con lo que quería vivir. Y por eso, si este mensaje resuena contigo, quiero que hagas algo ahora. Dale me gusta y suscríbete al canal. Este simple gesto no es solo un clic, es un acto simbólico de decisión. Eres tú diciéndote, elijo este camino, elijo esta nueva vibración, elijo ya no vivir por debajo de mi potencial. Este compromiso contigo mismo es el primer paso para que la transformación comience. Recuerda, la vida nunca espera a ser perfecta para cambiar. Cambia cuando tú decides. Puedes seguir arrastrando viejos paradigmas o puedes elegir vibrar en alineación con la vida que realmente deseas. La elección es tuya, siempre lo ha sido. Y cuanto más rápido decidas, antes te darás cuenta de que lo que parecía lejano siempre estuvo esperando por ti.
Con cada nueva percepción, abres espacio para ver oportunidades que siempre han estado a tu alrededor, pero que solo ahora se hacen visibles. Y si este contenido resonó contigo, compártelo con alguien especial a quien le pueda beneficiar este mensaje. Quizás esa persona esté esperando exactamente esta palabra para dar el siguiente paso en su vida. Muchas gracias por estar aquí conmigo y te estaré esperando en el siguiente video, donde continuaremos juntos en este viaje de evolución y abundancia.